¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, doctor. Buenas ¿Cómo noches. están? Noches, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que en general hasta ahora no se pregunta en los exámenes, está en el programa, pero yo siempre he tenido ganas de empezar a preguntarlo, aunque sea lo básico, porque tiene una enorme importancia práctica profesional. O sea, yo en la época que litigaba bastante, yo gané muchos juicios y pude realmente posicionarme bien en muchos conflictos societarios a partir de lo que hoy voy a tratar. Voy a ir marcándoles qué es lo importante y hay algunas cosas que se lo digo simplemente a título informativo. Es un tema que lo que quiero es que por lo menos hay cuestiones básicas las sepan, porque el día de mañana ustedes van a ser jueces, el día de mañana ustedes van a ser fiscales, y mínimamente, salvo el que haya sido el que haya sido perito mercantil, la mayoría que no ha hecho esto no tiene la menor idea de lo que vamos a hablar ahora y realmente tiene una enorme importancia para trabajar, para litigar. El que sabe algo de esto tiene una ventaja en el conflicto sobre el que no sabe nada. Eh, el programa en este punto uno, que yo ya le mandé a Brunella por mail sin la bolilla, esto lo pongo, se los mando después mañana para que lo suban también, es la última parte de la bolilla uno, que es contabilidad societaria, estados contables, que están estrechamente relacionados. Perdón, Ricardo, hace un ratito yo le mandé por mail la primera parte. No sé si lo Bueno, recibieron, esto pero sería un anexo de la primera parte, porque es sí, parte de la bolilla uno. Lo que sí, pasa es es que el último punto. esto te lo mando mañana Dale. y ya hoy vamos a tocar solamente este tema, porque ya mañana empezamos realmente con la parte general de sociedades, que es uno de los temas clave. Así como vimos, un tema clave era todo lo que era persona jurídica, conceptos, atributos de la persona jurídica, o sea, toda el concepto general. Mañana vamos a empezar a ver la parte general de sociedades. Eh, el tema es contabilidad societaria, pide el programa, pero obviamente tiene una directa relación con los estados contables. ¿Qué son los estados contables? Los estados contables ya vamos a ir viendo que son un desarrollo de la rendición de cuentas, pero que no es la rendición de cuentas. O sea, donde los administradores de una sociedad, a través de un determinados estados contables que la Ley General de Sociedades les pide, se rinden cuentas por partidas globales. O sea, entonces los estados contables se confeccionan sobre la contabilidad. Toda persona jurídica tiene la obligación, o toda persona que desarrolle una actividad empresaria tiene obligación de llevar una contabilidad. Entonces, en la contabilidad, los estados contables se confeccionan sobre la contabilidad. Vamos a ir viendo la primera aproximación. Después viendo qué es contabilidad, podemos ver cuáles son los estados contables, pero toda persona jurídica tiene obligación de llevar contabilidad y sobre la contabilidad se confecciona una suerte de síntesis que son los estados contables, ¿no? ¿Por qué aparecen los estados contables? Bueno, porque originariamente es un proceso de evolución, o sea, en el desarrollo de las sociedades, eso originariamente y en la historia, supónganse cuando empiezan, podemos decir en 1400, 1300, 1400, que aparecen las compañías inglesas, holandesas, de las Indias Orientales, Occidentales y todo lo demás. Generalmente la compañía, la sociedad se constituía por un solo viaje. Entonces, bueno, venían a lo mejor en 1400, 1500, venían a América y pues, llevaban oro, determinadas cosas, volvían y con lo que traían de América, bueno, en 1600
los que hacían el viaje le rendían cuenta, o los administradores rendían cuenta a todas las personas que habían invertido, a los socios que habían invertido para ese negocio. O sea que la rendición de cuentas implica rendir cuenta por cuenta con el respectivo comprobante. O sea, pagué tanto, cobré tanto, me ingresó tanto por esto, es cuenta por cuenta, rendición de cuentas. Ustedes se dan cuenta que a medida que se produce el desarrollo capitalista con enorme complejidad, con millones de operaciones, aparece la gran empresa, es imposible rendir cuentas. O sea, entonces se inventa, entre comillas, se crea la manera de sustituir la rendición de cuenta, cuenta por cuenta, que claro, cuando originariamente era un solo viaje, se podía rendir cuenta, pero cuando estamos hablando de una actividad económica enorme, permanente, era imposible la rendición de cuentas. Entonces, se desarrolla el concepto de los estados contables, donde uno rinde cuentas con partidas globales, caja, bienes de uso, mercadería, deudas, o sea, entonces de alguna manera los pasivos, de alguna manera con partidas globales uno va rindiendo cuenta, o sea que los estados contables aparecen como una sustitución de la rendición de cuenta y hay que confeccionarlo sobre una contabilidad llevada en legal forma. Entonces, esta es la primera aproximación a lo que estamos viendo hoy. Entonces después viene, ¿qué es la contabilidad? Y bueno, la contabilidad hay que registrar, es el registro y control, pero sobre todo el registro de todos los movimientos que se han realizado en una empresa. En una actividad es todos los registros del movimiento económico hay que registrarlo, todo lo que tenga impacto en el patrimonio, hay que registrarlo en la contabilidad. Me ingresó tanto, pagué tanto, recibí un cheque a fecha, un pagaré, me contraje una deuda, todo lo que se hace diariamente que tenga impacto en el patrimonio, hay que registrarlo en la contabilidad. Entonces, el registro de los movimientos económicos acá habla de una empresa, pero o sea, puede ser una persona jurídica que no sea una empresa, todo lo que tenga, que sea un movimiento económico de impacto en el patrimonio. ¿Qué función cumple la contabilidad? Bueno, primero, tener información para tomar decisiones empresarias. O sea, si yo no sé cuánto gasto, cuáles son mis costos, etcétera, si yo no tengo una contabilidad y no tengo costos, no puedo determinar cuáles son mis costos, no puedo saber nunca si estoy ganando o estoy perdiendo, si tuve ganancias o pérdidas. Entonces, la contabilidad es lo que me permite saber si una actividad económica me permite ganar o perder. Y segundo, es un medio de prueba legal. Para la Argentina, no así en otros países como es Estados Unidos, pero en nuestro país es un medio de prueba legal. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una contabilidad llevada en legal forma y bien, y en mi contabilidad, en una pelea, en un conflicto, mi contabilidad prueba que yo tengo un crédito contra otra sociedad u otro empresario individual que no lleva la contabilidad en legal forma, se presume que yo tengo razón. O sea que ya juego y empiezo con una presunción. O sea que tiene una presunción legal. Cuando uno litiga, sobre todo entre empresarios, entre comerciantes o entre personas jurídicas, lo primero que uno tiene que decirle es: che, este crédito, este débito, ¿cómo está la contabilidad? ¿Cómo la llegás? O sea, hay que tener una idea mínimamente que si está, cómo se lleva la contabilidad, cómo está la contabilidad y qué significa es tener bien la contabilidad o llevarla en legal forma. El tema no es menor llevar una contabilidad en legal forma porque hay jurisprudencia que ha dicho, por ejemplo, que en una quiebra de una sociedad se le ha extendido la quiebra o se le han promovido acciones de responsabilidad a los administradores porque la sociedad no llevaba una contabilidad en legal forma. Entonces se le dijo: miren, si usted es un empresario, tiene que actuar como un buen hombre de negocios y no lleva una contabilidad en legal forma, usted es un irresponsable, no ha actuado como tal y por lo tanto usted son corresponsables con la sociedad de la responsabilidad por las deudas.
O sea, y ha habido extensiones de quiebra por no tener la contabilidad en legal forma, o ha habido acciones sociales de responsabilidad por todo el pasivo. O sea, que llevar el tema de la contabilidad y saber esto que le estoy diciendo no es un tema menor, porque eso permite, legitima muchas veces, ustedes se van a encontrar que una sociedad fue a la quiebra, pero si en la quiebra ustedes pueden probar que no había, que los administradores son solventes y en la quiebra o la sociedad es insolvente, y si no la contabilidad no estaba en legal forma, ustedes por ahí pueden hacerle cobrar a su cliente promoviendo una acción de responsabilidad o pidiendo una extensión de quiebra a los administradores. O sea, para que vean lo importante de lo que estamos hablando, de lo que implica llevar en legal forma la contabilidad, que es la base. Esto no me interesa tanto que se lo sepan o lo estudien, este PowerPoint, pero acá lo que le están estableciendo a ustedes, cuáles son los principios que rigen la contabilidad, cómo debe ser la contabilidad. Y bueno, por ejemplo, lo primero que se pide es objetividad, o sea, supónganse que cuando uno empieza a subjetivizar, por ejemplo, yo evalúo por ejemplo, yo me acuerdo una vez que me tocó, cuando yo estaba en la inspección de personas jurídicas, me viene un contador queriendo evaluar en la contabilidad y obviamente en los estados contables, eran aviones aviones de pasajeros, ¿no? De aerocomercial. Y el avión lo evaluaban, ese avión, si ustedes pedían una tasación del avión, el avión valía 100 pesos. Pero ellos me decían que, bueno, pero que el avión operando llevaba tantos pasajeros que dejaba una ganancia de tanto y hacían toda una serie de cálculos abstractos y el avión valía una fortuna. O sea, entonces me evaluaban no de manera objetiva los aviones, sino me lo estaban evaluando de manera subjetiva, o sea, para él el avión, o por ejemplo, evaluar a lo mejor subjetivamente evaluar un auto que sin ningún tipo de prueba, por decir que es un auto de colección y a lo mejor el auto objetivamente no lo vale y uno le está dando un valor de tipo subjetivo. Ahí empiezan todas las picardías que se hacen con la contabilidad. El otro tema es la uniformidad, o sea que lo primero es que uno no vaya cambiando los criterios fundamentalmente de evaluación. Entonces yo voy cambiando los criterios de evaluación y de esa manera le voy dando después a los estados contables, voy toqueteando la contabilidad, voy evaluando los bienes de distintas maneras y de esa manera construyo estados contables que van a estar sobre la contabilidad y fabrico activos que no tengo porque voy cambiando evaluaciones de manera fundamentalmente a través de evaluaciones. La significatividad, o sea, lo que debe estar en la contabilidad son hechos relevantes, o sea, si hay un problema de centavo, de pocos pesos en función de la magnitud de la operación, en la contabilidad lo que importa es lo significativo. Confiabilidad quiere decir que debe ser verificable, o sea, quiere ser verificable. El principio general de la confiabilidad es que debe ser verificable, que debe haber un comprobante, o sea, esa es la base primordial, o sea, cuando yo registro algo, debo tener en principio, no quiero confundirlos, en principio debe haber un respaldo documental. No es tan así, pero digamos que en un 90% de los casos es así, o sea, debe tener un respaldo documental, eso habla de confiabilidad, de verificación. Y es positividad, quiere decir que yo mirando la contabilidad tengo que tener una información autosuficiente, debo saber cómo fue la actividad de esa persona jurídica o de esa sociedad en un periodo determinado. Estos son más o menos los principios. Me interesa si alguno quiere aprender algunos, no, no es muy difícil acordarse de algún principio, pero no es lo más importante. El Código Civil mantiene el criterio, la verdad, en materia contable se ve que es un código hecho por abogados o por profesores, que son obviamente personas de derecho y además civilistas. O sea que prácticamente copiaron todo lo que tiene que ver en materia contable, lo que ya había escrito Vélez Sarsfield en el viejo Código de Comercio en el siglo XIX, en el 1800. La verdad, es
antiquísimo, muy antiguo, no es buena la regulación del Código Civil y Comercial en materia contable, es vieja. Pero bueno, dice que hay que llevarla en libros rubricados, que los libros tienen que estar encuadernados y foliados, obviamente para que uno no esté arrancando, tiene que haber respaldo documental, siempre tiene que haber de manera cronológica actualizada, o sea, los registros tienen que ser cronológicos y hay que llevarlos al día. No tiene que haber tachaduras, sino que se hace un contrasiento, o sea, si yo registré algo mal, tengo que poner un registro si yo registré algo mal en el pasivo, tengo que hacer un contrasiento en el activo dejándolo sin efecto. O sea, no hay testado, no hay tachaduras. Tiene que haber una base uniforme, no se puede arrancar o mutilar ninguna hoja, debe permitir individualizar las operaciones. Bueno, la contabilidad, este es un tema importante, siempre la contabilidad debe estar en el domicilio de la empresa, en la sede. Esto es muy común que no esté. Entonces, por ahí una jugada que yo solía hacer cuando era joven y litigaba mucho, era caía de improviso con un aseguramiento de prueba en la sede de la sociedad y decía, a ver la contabilidad, muéstrenme los libros. Y normalmente no los tenían a los libros porque están en el domicilio del contador, lo tienen en otro lado, y entonces yo ya jugaba con un hándicap porque estaban los administradores cometiendo una irregularidad. Y obviamente el cierre de cada ejercicio, normalmente los ejercicios son de 12 meses, casi todas las sociedades cierran ejercicio a mitad de año, sea que cierran el 30 de junio, sea, o lo cierran en diciembre, el 31 de diciembre, ¿no? O sea, normalmente siempre o a mitad de año o a fin de año. Puede haber en algún caso muy particular un ejercicio más cortito que suele acontecer cuando la sociedad se constituyó, supóngase que se constituyó la sociedad en octubre y cierra el ejercicio en el estatuto, ustedes tienen que poner la fecha de cierre. Ustedes pusieron 31 de diciembre. Y bueno, entonces el primer ejercicio va a ser octubre, noviembre y diciembre, porque va a ser un ejercicio de 3 meses. Eso es lo excepcional que puede, pero normalmente el ejercicio es de 12 meses, o sea, la actividad económica de 12 meses, y ahí es donde se cierra y se construyen sobre esa contabilidad los estados contables. ¿Cuáles son los libros obligatorios? O sea, el Código Civil. Bueno, el libro obligatorio, el primer libro obligatorio, o sea, son exactamente los mismos que había establecido Vélez Sarsfield en el 1800. O sea, no hemos avanzado para nuestros profesores de Derecho Civil y nuestro Código Civil, no hemos avanzado del 1800 hasta ahora. El primero es el libro diario, que obviamente, como lo dice el nombre, uno registra todos los días todas las operaciones que tienen efecto del patrimonio, es un poco lo que la contabilidad, día por día lo voy llevando. Normalmente esto, a veces se admite que este libro diario se hagan anotaciones o se registren anotaciones que por mes, para no poner a lo mejor en una empresa muy grande, registrar millones de operaciones o miles de operaciones por día, se permite hacer registros más sintéticos por mes, o sea, pero en esos casos obligan a llevar libros subdiarios, que también un subdiario donde de alguna manera hay que empezar de vuelta a anotar todas las operaciones diariamente, o sea que tener un diario con registraciones por un mes, de operaciones por mes, donde yo sintetizo a lo mejor venta de mercadería o de tal mercadería que se hizo en el mes y pongo ese rubro y sumo todas las ventas, pero tengo que tener un subdiario que me diga qué venta fue en cada mes. O sea que de hecho, a veces el libro diario tiene subdiario, subcaja, que son anexos a ese libro diario. Lo concreto y lo real es que el libro diario hay que registrar todos los días, o en el libro diario, o en los subdiarios, hay que registrar las operaciones en ese libro rubricado, foliado, que se lleva de manera cronológica, que tenga respaldo documental.
hay que registrar todas las operaciones, los ingresos y egresos que voy teniendo en día por día en la empresa o en la persona jurídica. El otro libro es el inventario. ¿Qué es el inventario? En el inventario tengo que registrar todos los activos y los pasivos. Y el balance ya vamos a ver, o sea, el libro es inventario y balance, que es donde se transcribe el balance. El balance ya es un estado contable, o sea, ya se transcribe el balance en el libro inventario y balance, pero lo importante del inventario es que es la base, o sea, una sociedad cuando empieza su actividad económica tiene un inventario. Tengo tantos activos, tengo tanto de dinero, tengo tanto de mercadería, tengo tal inmueble y a lo mejor no tengo ningún pasivo porque todavía no empecé o tengo porque no empecé a desarrollar actividad económica. Entonces todo el movimiento posterior, todo comienza con un inventario donde tengo todos los activos y pasivos y luego tengo el diario donde voy anotando diariamente qué hice con ese inventario original. A partir del cierre del ejercicio de los 12 meses, tengo un nuevo inventario que va a surgir, obviamente, a partir de todas las modificaciones que tuvo el inventario original con las operaciones del diario, o sea, lo que tuve, los activos y pasivos que tuve cuando empecé, cuando nací, hay un montón de operaciones, a los 12 meses hago un cierre y voy a tener un nuevo inventario, o sea, que puede ser mayor o menor que el que tenía originariamente, que va a ser producto de todas las operaciones que tuve en el diario. O sea, lo importante del inventario es que no eso la gente cree que a veces cuando uno habla de qué es el libro inventario, le dice, bueno, son todos los activos. No, en el inventario están los activos y los pasivos, está todo. Y luego vuelve a establecer el Código Civil y Comercial, no pone los libros obligatorios son el diario y el inventario y balance, ¿no? O sea, el inventario y balance es un solo libro donde va obviamente todos los activos, todos los pasivos, y luego transcribo el balance que ya vamos a ver qué es, pero que es un estado contable. Ahí ya hay síntesis, partidas globales, y ya vamos a ver de qué se trata. Esos son los dos libros. Y luego el Código Civil les dice, pero también tiene que llevar todos aquellos libros, o sea, obviamente rubricados, que correspondan a una adecuada integración del sistema de contabilidad y acorde a la importancia y naturaleza de la actividad desarrollada. Es un error que no se haya exigido el libro mayor como obligatorio hoy hasta un kiosco. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un libro que cuando ustedes van a ver la contabilidad, el Código Civil le dice, ustedes tienen que llevar dos libros, inventario y balance, o sea, el inventario con el activo y pasivo, y el libro diario. Pero luego le dice, todo aquel que una adecuada integración del sistema de contabilidad conforme la importancia. Hoy hasta un maxi kiosco, si ustedes tienen un juicio y tienen que ir a ver la contabilidad, y a ustedes le muestran el inventario, balance y el diario, llegar a probar una determinada operación o buscar una determinada operación o determinadas operaciones en el diario es dificilísimo, porque estamos hablando que hasta un maxi kiosco todo el día vende tantos caramelos, vende chocolate y todo lo demás, en el diario todos los días tiene un movimiento, entonces es muy difícil ubicarse qué pasó en una empresa a partir del libro diario. Es complejísimo, porque hay un montón de anotaciones en los diarios o en los subdiarios hasta que uno pueda ubicar la información que uno quiera. Entonces, hay un libro que es muy común, que no lo ponen como obligatorio y que lo menos que podría haber hecho el nuevo Código Civil como libro obligatorio se llama Mayor. El libro Mayor es un libro que es una síntesis del diario, o sea, es un libro que se registran las operaciones durante un mes que hubo del diario, se hace una síntesis por un mes o por 2 meses donde se expresan en el libro mayor. Entonces es mucho más fácil ubicarse en la información a partir del libro mayor.
problema que tiene acá es que obviamente el que se quiere hacer el pícaro, los administradores que se quieren hacer los pícaros, generalmente llevan el diario y el inventario y balance, los peritos contadores sorteados, cuando ustedes tienen un conflicto, le dicen que los libros obligatorios los llevan, y nadie le lleva el apunte a este párrafo que viene desde 1800, y lo que corresponde a una adecuada integración del sistema de contabilidad y acorde a la importancia y naturaleza de la actividad desarrollada. ¿Qué quiere decir ahí? Si tenés una gran empresa, tenés que llevar más libros de contabilidad, no basta solamente el inventario y balance. La práctica profesional es que normalmente el que tiene diario de inventario y balance, los peritos contadores dicen está todo perfecto. Por eso yo les pongo acá en el PowerPoint lo menos que podrían haber puesto en el siglo XX, en el siglo XXI, es haber puesto, en el siglo fin del siglo XX, es haber puesto que era por lo menos poner el mayor, qué sé yo, creo que después de 100 años podrían, o ciento y pico de años, podrían haber puesto algún otro librito más como obligatorio. Y luego, obviamente, los que se imponen hay actividades que tienen que tener libros especiales, o sea, que además de los libros estos de diario inventario y el diario, hay otras actividades como seguro, bancos, donde la normativa de la actividad les exige tener otros libros especiales, libros sobre siniestros, libros sobre reserva, en el caso de seguros, ¿no? O sea, que además de eso, cuando hay una actividad especial, hay leyes que imponen otros libros como obligatorio, además del diario y el inventario balance. Entonces, si pregunto cuáles son los libros obligatorios, me tiene que decir el diario y el inventario balance. Cuando yo pregunto qué es el inventario, ahí ustedes registran todos los activos y todos los pasivos. Cuando pregunto en el diario, es todas las operaciones que diariamente impactan en el patrimonio. Mínimamente es lo básico de saber de qué diablos habla. La síntesis acá la vuelven a tener. Libro obligatorio es el diario, el inventario y balance, todo aquello que, bueno, entonces historia rara conforme la importancia de la empresa y los que pueden imponer leyes especiales. Esto es lo usual. Esto es lo usual. Normalmente hoy todas las sociedades llevan la contabilidad societaria de manera informática, se lleva la contabilidad en computadoras, o sea que hoy ya después hay libros que hay que seguir teniéndolos en soporte papel, pero la contabilidad hoy diariamente se lleva en materia, se lleva de manera informática. Bueno, eso hay que hacer un trámite en el registro público, donde lo tienen que autorizar y bueno, tienen que permitir, obviamente, hay que describir el sistema, tiene que ser un sistema que garantice cierta inviolabilidad, verosimilitud, que sea completo. Hay que guardar todo en sistemas de microfilm, discos óptimos, hay toda una serie de regulaciones sobre la contabilidad societaria. Obviamente la ley de sociedades, acá estamos hablando del Código Civil, también tiene una normativa expresa, o sea, sobre esta contabilidad donde exige siempre que se tenga que llevar de manera obligatoria el libro. No se puede sustituir el inventario y balance, eso hay que tenerlo, y también el libro diario se permite con asientos mensuales, o sea, con asientos mensuales, pero hay que tener siempre algún mínimo soporte papel, a pesar de que la contabilidad se lleva normalmente en las computadoras. Por eso cuando yo hago una medida de aseguramiento de prueba para acceder a la contabilidad en una empresa, siempre voy con un técnico informático para acceder a toda la contabilidad, chupar de las computadoras la contabilidad y poder tener acceso a la contabilidad blanca y muchas veces aparece también ahí adentro la contabilidad negra, la paralela. ¿Cuánto tiempo hay que guardar la contabilidad? Y bueno, 10 años, o sea, del último asiento, y los documentos respaldatorios de la contabilidad de los 10 años de la fecha de cada documento. O sea,
Esto lo digo porque me ha tocado más de una vez. Hace poco en el estudio veo un colega muy importante en un conflicto societario, pide la contabilidad de los últimos 20 o 30 años de una sociedad. No, no se puede pedir eso. O sea, no hay obligación de tener la contabilidad de los últimos 20 o 30 años. Con 10 años es suficiente. Esto es un poco el planteo. Esto es el tema del Código Civil. Este es otro de los temas muy objetables de nuestro Código Civil. ¿Quién tiene obligación de llevar la contabilidad? Primero, toda persona jurídica privada. Entonces, ahí vamos al Código Civil, cuáles son las personas jurídicas privadas, y nos vamos a encontrar, entre otras cosas, que las personas jurídicas privadas son los consorcios de propiedad horizontal. Entonces, le está imponiendo a los consorcios de propiedad horizontal tener que llevar una contabilidad rubricada, foliada. Obviamente ninguno de los administradores que llevan, por lo menos en Rosario, en Buenos Aires sí lo he visto, que hay empresas que administran sobre todo muchos departamentos y todo, lo llevan de manera con libros rubricados, pero en general en Rosario ninguna administración lleva libros de contabilidad rubricados, foliados, con libro diario, inventario, balance, etcétera. Segundo, los que tienen una actividad económica organizada, o sea que todo aquel que tenga una actividad económica organizada, toda persona jurídica, obviamente, jurídica la tiene que llevar, pero persona física que tenga una actividad económica organizada, tiene que llevar libros contables, tiene que pedir la rubricación de los libros. Tercero, los que son titulares de una empresa o un establecimiento industrial, agropecuario, el que tenga un establecimiento, una empresa, sea industrial, agropecuario, de servicio, tiene que llevar contabilidad. Una persona humana que sea titular de una empresa, que sea tenga una estabilidad, o el que lo solicite, el que lo pide. Entonces, ¿quiénes se salvan de llevar la contabilidad? Profesiones liberales, nosotros, los abogados estamos eximidos de llevar la contabilidad, en la medida que no nos organicemos como empresa, porque hoy ya cada vez más hay sociedades de abogados, sociedades de techo, sociedades de actividad, hay sociedades de contadores, de profesionales de ciencias económicas, hay sociedades de arquitectos, y eso sí tiene que llevar contabilidad. Yo creo, y acá aprovecho para anticiparles algo para cuando se reciban. Yo creo que la profesión, la abogacía en el futuro exige asociarse. O sea, ya sea para tener costos más baratos, bajar costos de techo, para poder llevar el que haga penal, que tiene los juicios orales. Entonces, mientras uno participa en una defensa, en un juicio oral, el otro estudia el tema. Ya el concepto, como lo ejercí yo, hace 50 años atrás, o mi padre hace 70, 80, 90 años atrás, eso ya profesional solo en el estudio no existe más. O sea, vayan pensando cuando se reciban en asociarse. O sea, el futuro tiene que ver con con estudios asociados de varios profesionales. Segundo, están exentos de llevar la contabilidad la actividad agropecuaria y conexa, pero que no esté organizada en forma de empresa. O sea, ¿qué quiere decir que no esté organizada en forma de empresa? ¿Qué es empresa? Es cuando uno organiza capital con trabajo. O sea, cuando uno tiene empleados. Cuando uno tiene empleados, y ahí ya uno se empieza a acercar en la actividad agropecuaria en la empresa. Con este concepto, porque ahí tampoco está muy bien definido qué es empresa, la mayoría de los pequeños productores en el agro, cualquier pequeño productor tiene un empleado, o sea, uno o dos empleados. Ale, Sí, ¿quién habla? Cualquiera que tenga una actividad agropecuaria pequeña de pocos cientos de hectáreas, o sea, necesita siempre algún empleado y ya está configurando una empresa, un emprendimiento, está organizando capital con trabajo. Y después habla actividades que por su volumen de giro resulta inconveniente según lo determine cada jurisdicción. Muchas jurisdicciones, en su momento cuando estaba en la inspección lo había resuelto,
había eximido a los consorcios de propiedad horizontal de llevar contabilidad en legal forma, a los pequeños había puesto a un pequeño, pedirle a lo mejor a un maxi kiosco, a algunos negocios, micronegocios, que lleven contabilidad, que tengan que tener un contador, o sea, realmente sobre que ni siquiera pueden cubrir los costos para poder vivir. Si además le entramos a pedir que lleven contabilidad, contadores y todo eso, lo fundimos. Cada jurisdicción va resolviendo qué actividades que por tener un volumen de giro muy pequeño no tiene sentido exigirles. Esto es lo único interesante que pueda tener el Código Civil, es de permitirle que las que tienen un volumen muy pequeño o por las características del giro, como el consorcio de propiedad horizontal, se los puede eximir de llevar en contabilidad. O sea que son los únicos que no tienen obligación, que son bastante pocos, los profesiones liberales, la actividad agropecuaria que no sea empresa. Esto es muy difícil porque es prácticamente encontrar un productor que trabaje él mismo sin empleados o contratando con terceras empresas que le prestan los servicios de sembrado, fumigación, fertilización y no tenga empleados, porque apenas empieza a tener empleados ya organiza capital y trabajo. Y actividades que por el volumen de giro la jurisdicción la haya dejado afuera. ¿Cuáles son los estados contables obligatorios que impone la Ley General de Sociedades? Bueno, la Ley de Sociedades dice, ya sabemos lo que es la contabilidad. Sabemos que en la contabilidad tenemos 2 libros obligatorios, el diario y el inventario y balance. Sabemos que en el diario anotamos todos los días lo que tenga impacto en el patrimonio. En el inventario, al comienzo y al cierre del ejercicio, ponemos qué activos y qué pasivos tenemos. Tenemos eso contable en los libros. Ahora, la ley le dice a las sociedades, en la ley de sociedades dice, ustedes tienen que llevar sobre esa contabilidad que ustedes tienen la obligación de llevar por el Código Civil y Comercial, ustedes me tienen que hacer una síntesis que sustituye la vieja rendición de cuentas para que los socios puedan saber qué pasó, qué han hecho los administradores con el patrimonio de la persona jurídica. Y entonces ahí aparecen los estados contables. Los estados contables son varios. Uno se llama balance, otro se llama estado de resultados, otro se llama estado de evolución de patrimonio neto y otros son los cuadros anexos y notas complementarias. Yo les pongo acá pero no le lleven el apunte, o sea, toda esta normativa de cómo se hace un balance, cómo se hace un estado de resultado, cómo se hace el estado de evolución de patrimonio neto, qué hay que poner en los cuadros anexos, qué hay que poner en las notas complementarias, está en la ley de sociedades. La ley de sociedades dice que para hacer un balance tiene que poner el activo va esto. La ley detalla punto por punto, qué se debe, cómo se hace un balance, qué debe tener el balance, qué debe tener el estado de resultado, qué debe tener el estado de evolución del patrimonio neto y qué debe tener los cuadros anexos y las notas complementarias. Sin embargo, la ley de sociedades, que es del año 73, 1973, obviamente ha habido muchos cambios y muchas cosas, muchos temas vinculados a cómo confeccionar los estados contables, y hay un organismo que para nuestros primos hermanos, los contadores, profesionales de ciencias económicas, es más importante que la ley de sociedades, que es la Federación de Consejos de Ciencias Económicas de la Argentina. Consejos de Ciencias Económicas son los colegios de contadores. En cada jurisdicción hay colegios, por ejemplo, Santa Fe tiene 2, el del norte y el del sur, y esos colegios de toda la Argentina constituyen una entidad de segundo grado, que se llama Federación de todos los colegios de ciencias económicas, que dicta resoluciones ampliatorias, aclaratorias, además de la ley de sociedades, de cómo hacer un balance, cómo está el estado de resultados, cómo evaluar los activos, etc. Esos, si no, uno no cumple con eso, los contadores no pueden certificar, ya vamos a ver qué es certificar, no pueden certificar los balances, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto. Entonces esas leyes se han transformado, esas resoluciones de una entidad privada, porque es una entidad
formada por la Federación de Consejos, no es una ley, no son leyes, son normas que surgen de unas entidades que son, entre comillas, asociaciones civiles, con facultades estatales delegadas, pero son entidades civiles, privadas, que dictan resoluciones que tienen un enorme impacto, porque cuando ustedes hacen los balances, los estados de resultados, los estados de evolución de patrimonio neto, ni los bancos, ni los organismos públicos, si no están certificados por un contador, no lo admiten. Entonces, la Federación de Consejos de Ciencia Económica le dice a los contadores, mira, vos si querés que yo, para poder certificarlo, tenés que cumplir con estas resoluciones. O sea que indirectamente la resolución de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas se han transformado indirectamente en obligatorias, porque todo el mundo pide la certificación de los contadores y los colegios profesionales no le certifican la firma a los contadores y los dictámenes de los contadores si no cumplen las resoluciones del Consejo de Ciencias Económicas. Entonces, acá tenemos que cómo se construyen los estados contables, primero con lo que dice la ley de sociedades. La ley de sociedades te dice cómo hacer un balance, te dice cómo hacer un estado de resultados, un estado de evolución de patrimonio neto, los cuadros anexos y notas complementarias, pero además tenés las resoluciones de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas. ¿Por qué le digo esto? Porque el día de mañana, cuando hablen con un contador, una contadora va a decir, la Federación de Consejos de Ciencias Económicas dice tal cosa que ustedes van a ir a la ley de sociedades, se van a acordar de mi clase, y el contador le va a decir, no, no, sí, está bien, la ley de sociedades dice eso, pero además está la Federación de Consejos de Ciencias Económicas. Al punto tal que van a encontrar un montón de jurisprudencia que empieza a reconocerla como prácticamente como normas o cuasi obligatoria a estas resoluciones de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas. Después está, bueno, olvidémonos del flujo de fondo efectivo, que es otro. Eso es un invento de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas, no lo pide la ley. Obviamente hoy lo van a encontrar en todos los estados contables, a este estado de flujo de efectivo. Pero además, sí la ley le pide la memoria, que la hace el órgano de administración, y pide el informe del síndico, que ya vamos a ver de qué se trata cada uno. Entonces, si yo pregunto cuáles son los libros contables obligatorios, ustedes me van a decir diario, inventario y balance. Si yo pregunto cuáles son los estados contables obligatorios por la ley de sociedades, ustedes me van a decir el balance, el estado de resultados, el estado de evolución de patrimonio neto, cuadro anexo y cuentas complementarias. Pueden ser, estos últimos dos generalmente van separados, o sea que van a tener cinco serían los estados contables que le está pidiendo la ley de sociedades. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. ¿Qué es el balance? Primero, cuando hablamos de balance, tenemos que saber que hay muchas clases de balance. Normalmente el balance que se habla usualmente es el balance de ejercicio, el de los 12 meses, el que se construye sobre el libro diario, el que empezó con un inventario y balance al comienzo de la operación, del ejercicio, se cierra con otro inventario y balance, se tiene en cuenta todas las operaciones del diario y sobre eso se hace un estado contable que se llama balance. ¿Cuál es? Se lo llama también, tiene otro nombre, estado de situación patrimonial. Lo importante del balance, y ahí lo tienen subrayado en el PowerPoint, que es una información patrimonial estática. ¿Qué es lo que hay que mirar en el balance? Y esta es la pregunta, son las preguntas que yo puedo llegar a hacer, y eso sí, ¿qué hay que mirar en un balance? ¿Para qué sirve el balance? O sea, lo primero que me muestra el balance, cuando ustedes agarran cualquier balance, yo le voy a pedir a Brunera que les mande un balance cualquiera de la inspección para que ustedes lo vean. Ustedes van a ver el balance, por un lado, activo y del otro lado, pasivo. Entonces, lo primero que les da a ustedes, el balance le da dos informaciones fundamentales, dos, que ustedes siempre la tienen que mirar y no olvidarse nunca lo que les estoy diciendo ahora, porque esto les va a servir toda la vida. El que hizo perito mercantil ya lo sabe, el otro no tiene la menor idea. Mírenlo,
es activo menos pasivo, me determina el patrimonio neto. O sea, si yo quiero saber cuál es el patrimonio neto de una sociedad, voy a ver el balance. El balance va a tener en una línea el activo, a la izquierda, a la derecha está el pasivo, y abajo la suma, la resta del pasivo al activo es lo que me va a dar el patrimonio neto. ¿Para qué miércoles me sirve el patrimonio neto? Para un montón. Primero, para saber si no perdí el capital social. Acuérdense que el capital social es una cifra, que era una cifra que yo la tengo inscripta en el registro público. Entonces, y nosotros vimos que una causal de disolución de la sociedad es la pérdida del capital social. ¿Y cuándo perdí el capital social? Cuando tengo más pasivo que activo. O sea que el balance es lo que me va a permitir saber si tengo un patrimonio neto, activo menos pasivo, igual al monto del capital social inscripto, tengo 100 pesos de patrimonio neto, 500 o 1000, y el capital social es 100 pesos, no tengo problema. Ahora, si tengo un capital social de 100 pesos y el patrimonio neto es 50, 0 o menos 10, tengo un grave problema. Perdí el capital social, estoy en una causal de disolución y puedo tener un problema de responsabilidad personal, por lo menos para los administradores. O sea que el tema del balance, qué mirar, o sea, por eso digo, es una situación estática. Al cierre del ejercicio, yo voy a saber qué tengo de activo y qué tengo de pasivo. ¿Para qué me sirve? Que hay que mirar en el balance el patrimonio neto. Eso hay que mirar, para eso sirve. Y la segunda cosa que hay que mirar es que el balance, ustedes van a ver que en el lado izquierdo habla de los activos, pero los activos los diferencia en activos corriente y no corriente. Corrientes son todos los activos que yo los puedo cobrar en un plazo dentro de los 12 meses. Todo lo que yo voy a cobrar en 12 meses es activo corriente. Todo lo que yo no puedo cobrar, hacer líquido dentro de los 12 meses es activo no corriente. Los inmuebles son no corrientes, las máquinas son no corrientes. Un crédito que otorgué, le di, tengo un crédito, es un activo, le di crédito a 24 meses a un cliente y es no corriente. Y lo mismo son del otro lado de los pasivos, tengo los corrientes y los no corrientes. Los corrientes son todo lo que tengo que pagar, cumplir dentro de los 12 meses, y los no corrientes, lo que puedo pagar más allá de los 12 meses. ¿Para qué me sirve esto de lo corriente y lo no corriente? Muy sencillo. Yo por ahí tengo un patrimonio neto de 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de dólares. Bueno, pero empiezo a mirar mi activo corriente, lo que tengo que cobrar en los próximos 12 meses son 100.000 pesos. Y el no corriente son todos los inmuebles bárbaros, bien ubicados, etcétera, y todo lo demás, pero son activos que los voy a poder cobrar más allá de los 12 meses. Luego voy a los pasivos. Los pasivos que tengo que pagar son 500.000 pesos. Dentro de los próximos 12 meses tengo que pagar 500.000 pesos. Y de mi activo corriente tengo 100.000. Si yo miro eso y comparo activo corriente, voy a cobrar 100.000 pesos en los próximos 12 meses y en los próximos 12 meses voy a tener que pagar 500.000 pesos de pasivo, yo tengo una sociedad que va a entrar en grave problema de liquidez, no va a tener plata para pagar. Por más patrimonio neto positivo que tenga, voy a tener un problema de cesación de pago. No voy a poder cumplir regularmente con las obligaciones y eso me obliga a presentarme en convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto me da el balance, me permite dos cosas. Primero, ver cuál es el patrimonio neto. Entonces ahí yo pregunto, ¿y para qué sirve cuál es el patrimonio neto? Para saber si perdí o no el capital social. Y la liquidez de la sociedad. O sea, comparar cuánto tengo de activo corriente contra cuánto tengo de pasivo corriente. Eso voy a saber si tengo plata para poder cumplir regularmente las obligaciones. Para eso sirve el balance. Esas dos cosas se miran. Eso es lo que de alguna manera se quiere mostrar en el balance. Bueno, acá son Ricardo, perdón, ahí les compartí en el chat un modelo, buenísimos, ahí lo uno que pueden me ver. había pasado Acá en este un dato, momento de este la contadora de la PowerPoint, inspección. perfecto, gracias, Brune. No, de Esto nada. pueden pasarlo, son lo que son las partidas de activo y el pasivo.
Obviamente hay muchas clases de balance. El que ustedes usualmente ven es el balance de ejercicio, el de todos los meses, que se construye sobre el día del libro diario y el inventario y balance. Sobre eso ustedes tienen ese estado contable estático, donde es una foto. Balance cada vez que ustedes quieran hacer alguna de estos supuestos de algo que ya vimos en su momento en lo que es una transformación, la fusión, la escisión, la reconducción, la liquidación, cada uno de estos institutos societarios tienen un balance especial. Hay muchas clases de balance, no hay uno solo. Normalmente, pero el que es obligatorio que toda persona jurídica tiene que realizar es el balance de ejercicio, el de los 12 meses, donde se construye, vuelvo a repetir, es una síntesis sobre el libro diario del inventario y balance. ¿Qué quiero mirar en el balance? Dos cosas: patrimonio neto y cuál es el estado de liquidez de la sociedad. ¿Cuál es el segundo gran e importante estado contable? El segundo y gran estado contable es el estado de resultados. El estado de resultados, ¿para qué me sirve? ¿Qué miro en el estado de resultados? Si gané o perdí. Ese es el estado de resultados. Yo miro el estado de resultados, voy a tener, ya vamos a ver un poquito más, tengo todo lo que me ingresó en el ejercicio en la sociedad, todo lo que facturé, lo que cobré y todo lo que pagué. Entonces me entraron 100 pesos. Para producir los 100 pesos con sueldo, esto, pito y flauta, me quedaron, gasté 50. Resultado 50. Gané. Para eso sirve el estado de resultados, para ver si gané o perdí. Esto es lo fundamental en el estado de resultados. O sea, el balance me permite ver la liquidez y me permite ver el patrimonio neto, y el estado de resultados me permite ver en el ejercicio si gané o perdí. Pues se llama estado de resultados. Antiguamente se llamaba cuenta de pérdida y ganancia. Bueno, si gané o perdí, estado de resultados para ver cuál es el resultado. La ley ahora lo llama estado de resultados. Acá yo empiezo a meterme en un tema mucho más delicado, que es una consecuencia del estado de resultados. ¿Para qué sirve el estado de resultados? El estado de resultados me permite saber si hubo ganancia. Y ahí la ley de sociedades me obliga a tener que tomar alguna decisión sobre esas ganancias. La asamblea tiene que resolver: hay ganancia, aprobé el estado de resultados. Y ustedes van a ver siempre, cuando hay una reunión de socios y todo, donde se consideran los estados contables, el balance, el estado de resultados, todo esto que son obligatorios que estamos viendo, que hay un puntito de la asamblea que dice destino de los resultados. O sea, ¿qué voy a hacer con la ganancia? Entonces la ganancia, la asamblea es la que decide qué ahí hago con la ganancia. Después vemos qué hago con la pérdida. Pero vamos a tratar de ser positivos esta noche. ¿Qué hago con la ganancia? Entonces la asamblea tiene varios caminos que puede hacer con las ganancias. Uno es distribuir dividendo. Que acá viene otra pregunta de examen. ¿Es lo mismo ganancia que dividendo? No. Dividendo es la parte de la ganancia que se va a distribuir. Yo tuve una ganancia de 100 pesos, pero la asamblea puede resolver: voy a distribuir 50 pesos. Bueno, la parte de la ganancia que se distribuye se llama dividendo. Entonces, la primera de la asamblea puede resolver que la ganancia se distribuye todo o parte. La otra cosa que la asamblea puede resolver es capitalizar las ganancias. Entonces, en lugar de distribuir dinero, supongamos que estamos en una anónima, yo las ganancias fueron 100 pesos, aumento el capital social en 100 pesos y le doy a los socios acciones de la sociedad. Obviamente, normalmente esto, sobre todo a los minoritarios, mucha gracia no le hace, porque el socio minoritario lo que quiere es plata, o sea, pero la mayoría de la que resuelve dice: no vamos a distribuir dividendos, vamos a la ganancia de 100 pesos, la vamos a capitalizar. La sociedad tiene 100 pesos de capital, lo vamos a llevar a 200 pesos
y le vamos a dar, conforme la proporción que tiene cada socio en el capital social, acciones. O sea, este es el caso de una anónima, cuotas en una SRL, parte de interés en una, son las distintas maneras en que se divide, se representa el capital en los distintos tipos societarios. O sea, le doy parte de capital, es decir, que no le doy nada, plata no le doy acciones o cuota o parte de interés. La otra cosa que la Asamblea puede decir es constituir reservas. O sea, la Asamblea puede decir, miren, acá no sabemos muy bien qué va a pasar con el dólar, yo creo que conviene hacer como le gusta llamar a los economistas, un fondo anticíclico, y no vamos a distribuir dividendos, tampoco las vamos a capitalizar y vamos a constituir reservas. Ahí las reservas están reguladas, está la ley, después ya vamos a ver, pero ahí ya queda dentro del patrimonio de la sociedad. Y el cuarto caso, supuesto que la Asamblea puede hacer, es el más común, el que le encanta a los contadores y sin embargo es el más discutido de todos. Ustedes lo van a ver cotidianamente y es altamente discutido y de alta peligrosidad, porque para hacerlo hay que saber hacerlo. Es no considerar el destino y que quedan como resultados no asignados. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes van a ver en los balances, muchas veces posiblemente lo más probable lo van a ver ahora en el balance que les mandó Brunella, en el estado de evolución de patrimonio neto van a ver ustedes una cuenta que se llama resultado no asignado. La ley no dice nada, esto es un invento de nuestros primos hermanos los contadores. Un invento, resultado no asignado. ¿Qué? Entonces cuando uno pregunta qué es resultado no asignado, a mí que debo ser de los pocos abogados que les gusta la contabilidad, y que se dedicó a estudiarlo, cuando uno empieza a estudiar, resultado no asignado, parece una palabra sí, media abstracta, media esotérica. ¿Qué es resultado que no se lo asigné? O sea, no lo asigné a dividendos, no lo asigné a capitalizarlo, no lo asigné a reserva. En el fondo es, no consideré al destino de los resultados. La Asamblea dijo, no lo voy a tratar. No voy a tratar el destino de los resultados. Eso es resultado no asignado. No lo considera la Asamblea. Ustedes van a ver esto arma unos bodrios judiciales de todos los colores habido y por haber. Este tema que realmente obliga a las autoridades de control a tener que regular esto porque ¿cuál es el problema que plantea esto? Como nosotros los abogados ya no estudiamos contabilidad, no es una materia obligatoria, y cuando era obligatoria tampoco aprendíamos mucho, y nosotros somos los jueces. En el imaginario de un juez, es que cuando se constituye una reserva, esa reserva está en dinero, eso está en un banco. Entonces dice, bueno, o el resultado no asignado, ustedes van a ver, son resultados, son ganancias que no fueron consideradas, creen que esas ganancias están guardadas en una caja de seguridad, en la caja de la sociedad, y no. Esas ganancias se destinaron a comprar mercaderías, a construir un inmueble, a levantar un edificio, no están disponibles. Entonces es muy común que algún abogado con picardía va y le muestra a un juez y le dice, juez, acá está, o jueza, mire, acá está ganancias no asignadas, 200 millones de pesos, ordene que me entreguen la parte proporcional. Y la sociedad no tiene esa plata porque los resultados no asignados están invertidos en la propia evolución de la sociedad. Esto ha generado todo tipo de discusiones porque en realidad, al ser algo que no está previsto en la ley, no hay toda una regulación de tipo pretoriana, jurisprudencial, las autoridades de control de algunas provincias un poco más ayornadas la tienen más o menos regulada, pero es un tema de alta discusión. Pero lo importante, que es lo que a mí me interesaba como síntesis de este PowerPoint,
es que los resultados que surgen del estado de resultados, las ganancias, se pueden destinar a distribuirlas, la parte que se distribuye se llama dividendo, a capitalizarla o a constituir reserva. Y luego está este invento, que es el que ustedes van a ver cotidianamente, que es resultado no asignado, que sería el destino que no está previsto en la ley, no está regulado en la ley, y que significa que no consideramos el destino de la ganancia. Estas son las 4 cosas que la Asamblea puede resolver conforme la ley. Acá viene, en este PowerPoint, ustedes tienen alguna explicación un poco más detallada de qué van a ver en el estado de resultado. El estado de resultado, la ley les pide 2 cosas. Que si ustedes tuvieron ganancias o gastos extraordinarios distintos, los pongan separados. Eso quiere que, primero, quieren que si la sociedad tiene varias actividades, por ejemplo, una sociedad puede tener objeto construir auto y otro objeto construir vivienda, bueno, ellos quieren que ustedes pongan separadamente los ingresos y egresos de las distintas actividades para saber cuál es la ganancia que los socios puedan saber cuando ustedes les lleven como el órgano de administración rinda cuenta y les lleve el estado de resultados, quieren saber ganamos o perdimos en fabricar autos, ganamos o perdimos en construir casas. O sea que la primera cuestión que pide la ley es que si la sociedad tiene varias actividades, la muestren entre ingresos y egresos que hubo separado por actividad. Pero también le pide que ponga si hubo ganancias o gastos extraordinarios. O sea, ¿por qué? Porque a veces la sociedad en su operación dio pérdida, ingresos 100 pesos, egreso en la fabricando autos 200 pesos. Perdí 100 pesos en la actividad ordinaria, en la normal. Pero por ahí aparece una ganancia extraordinaria de 500 pesos, que termina dando un resultado de ganancia, pero que es un resultado porque la ganancia no vino de la actividad, sino a lo mejor de inversiones. Por ejemplo, yo tenía dólar. Entonces aparece, tengo dólares estadounidenses, aparece una devaluación del dólar y mis $1000, que yo los tenía peso a 1300, pasan el día de mañana a 3000. Entonces tuve una ganancia extraordinaria, pero no por la actividad. O sea, el estado de resultados lo que quiere que los socios sepan bien por qué se ganó o por qué se perdió. O sea, mostrame si tenés varias actividades, cuánto te ingresó, cuánto gastaste para producir ese ingreso por actividad y mostrame separadamente si tuviste alguna ganancia extraordinaria o un gasto extraordinario que pueda haber afectado o la ganancia o la pérdida en su momento. Lo extraordinario me lo pones aparte, de manera tal de que los socios que están alejados de la administración puedan saber cuando ven el estado de resultado cuánto ganaron o perdieron de la actividad ordinaria y si la ganancia viene por una ganancia extraordinaria o la pérdida viene por algún gasto extraordinario. Después viene, y acá lo pongo todo junto, las notas complementarias y cuadros anexos. Normalmente, los abogados que saben algo de contabilidad miran los 2 primeros. ¿Se acuerdan de la primera parte de mi clase? Miran a patrimonio neto y relación activo corriente con pasivo corriente. Miran estado de resultados, a ver cuánto, más o menos cómo son el tema de los resultados. Pero no miran las notas complementarias y los cuadros anexos. Y las irregularidades se miran acá. Como siempre, en la letra chiquita está las cosas raras. O sea, en las notas complementarias o los cuadros anexos aparece a lo mejor si yo tengo hipotecas o prendas, bienes, gravámenes reales sobre los bienes, si yo cambié los procesos de evaluación de los bienes, si la sociedad salió avalando alguna operación espectacular, algún contrato pícaro que hicieron entre la sociedad y los directores, la operación entre sociedad controlada y controlante, o sea,
las remuneraciones que pueda haber a los directores, los sueldos que puedan cobrar, donde a veces se cosmetizan retribuciones a directores que se ponen como sueldo. Todas las picardías aparecen acá. Entonces ahí es donde ustedes tienen gastos varios y aparece un monto importante. Entonces cuando uno quiere ver algo en un estado contable, mira primero los dos grandes primero, pero la picardía y el detalle lo van a ver en las notas complementarias y los cuadros anexos. El flujo de fondos de efectivo, como la ley no lo pide, simplemente pasémoslo. La memoria, esto es obligatorio. La memoria no integra, no es un estado contable. La mayoría de las empresas grandes, cuando ustedes leen la memoria, leen la de YPF, lean la de cualquier gran compañía, los bancos, en general la hacen nuestros primos hermanos, los contadores, y entonces en análisis económico, una cosa larguísima, larguísima, son libros, se publica con fotos de la empresa, y en las empresas pequeñas, que son las que uno ve cuando empieza a ejercer, las memorias son todas iguales. Y generalmente hablan de vaguedades. Hubo recesión, entonces no, el ejercicio dio pérdida, pero pensamos que el año que viene va a... Y todas vaguedades. Sin embargo, cuando ustedes ven el artículo 66, yo me he cansado de hacer lío por los socios minoritarios, por las memorias mal hechas, el artículo 66 es muy preciso de lo que tiene que tener la memoria. La memoria, entonces hay que ver si hubo gastos extraordinarios, hay que explicar si hubo gastos extraordinarios, si hubo ganancias extraordinarias, cómo son las operaciones con sociedades controladas o controlantes, porque a veces el que controla la sociedad que controla a otra, porque tiene la mayoría de las acciones, que la domina la otra, le hace hacer operaciones en perjudicial de la dominada. Entonces ahí hay toda una serie de temas muy específicos que usualmente la memoria, si voy a pagar el dividendo en efectivo o en especie, el artículo 66 establece datos muy concretos y que son temas importantes. O sea, es un anexo la memoria de los estados contables, no es un estado contable, pero la ley le pide todo lo que puede ser peligroso. Operaciones con controlado controlante, gastos extraordinarios, cómo vas a distribuir dividendos, o sea, pide muy detalladamente hechos importantes que normalmente en las memorias no se ponen, sino que se parecen estos comentarios de estos macroeconomistas que tenemos en la Argentina, que hablan siempre de vaguedades y cuando le ha tocado ser ministro de Economía, todos han chocado. Otro, tampoco es un estado contable, pero es un anexo, es el informe del síndico. La ley pide en las atribuciones del síndico que tiene que presentar un informe escrito, fundado sobre la situación económica, financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario y balance. Bueno, acá hay una realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ser el informe del síndico? ¿Qué tiene que decir? Y acá el informe del síndico tiene dos objetivos, como debe ser, es muy común. Los contadores generalmente son los que son síndicos, no lo tienen muy claro, leen de manera literal el artículo 5, pero en realidad hay que ver cuáles son las funciones fundamentales del órgano de fiscalización. Y yo se lo dije la clase pasada cuando hablamos del órgano de fiscalización, cuando ustedes vean el PowerPoint, yo les dije, el órgano de fiscalización tiene dos funciones primordiales, dos. El 294 menciona un montón, pero hay dos que son centrales. Primero, controlar que se cumpla con la ley, reglamento y los estatutos. Entonces, lo primero que tiene que dictaminar el síndico en ese informe es decir, los estados contables están hechos conforme a la ley. ¿Qué ley? La ley de sociedades. La resolución de de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas. O si es una compañía de seguro o Banco Central, conforme a lo que diga el Banco Central o la Superintendencia de Seguro. ¿El balance está hecho conforme a la ley? ¿Sí o no? Lo primero que tiene que decir es eso. Porque el control
de la sindicatura es de legalidad. ¿Cumpliste con la ley? ¿Y cómo se cumple con la ley? Se cumple con la ley en los estados contables haciéndolo conforme a la ley. Entonces, lo primero que tiene que decir es eso. Segundo, que es la segunda atribución fundamental que tiene que tener el órgano de fiscalización. ¿Se están cumpliendo, se está pagando normalmente todas las deudas? ¿Se está cumpliendo o la sociedad está en sedación de pago? O sea, ahí tiene que decir, no venimos cumpliendo generalmente, venimos cumpliendo normalmente con las obligaciones de la sociedad. O sea, las dos cuestiones básicas del informe de la sindicatura, que generalmente no lo ponen, pero tiene que ver con la atribución. Si los estados están correctamente confeccionados y si la sociedad viene cumpliendo regularmente sus obligaciones. Esto es lo fundamental en materia de informe del síndico. Entonces ya sabemos qué hay que mirar de un informe del síndico, qué hay que mirar de una memoria, qué se mira en el estado de resultado, qué se mira en el balance y qué se mira en eh, el estado de resultado, en el balance y en los cuadros anexos, cuadro complementario, informe anexo. El informe del auditor independiente. Todos los estados contables ustedes van a ver que tienen que estar certificados, en la palabra, por un auditor. Bueno, ahí hay toda una discusión, si basta que sea un contador matriculado en la jurisdicción, todas las peleas que hay entre los colegios profesionales de distintas jurisdicciones. Pero lo importante es, todos tienen que tener un dictamen del auditor independiente. ¿Qué es lo que dice el dictamen? Y tiene que haber un dictamen. O sea, normalmente un dictamen favorable, que va a decir si, luego de haber revisado la contabilidad, primero tiene que revisar la contabilidad, si está llevada en legal forma, si está correctamente, y luego, si el estado contable, lo mismo que miró el síndico, está realizado conforme a lo que dice la ley, la Federación de Consejos de Ciencias Económicas, y refleja, acá mira un poquitito más, razonablemente la realidad económica y financiera de la sociedad. No es vinculante, la Asamblea podría aprobar, normalmente acontece, aunque no haya un dictamen favorable, la Asamblea podría aprobar un estado contable, después hay que hacerse cargo. ¿Y qué es lo que puede decir el dictamen del auditor? Un auditor va a decir, luego de hacer 200.000 salvedades para ver que nosotros no tenemos que buscar delitos, bueno, ponen un montón de cosas cubriéndose que los contadores, que a veces son tantas las que ponen que uno no sabe para qué los contrata, pero puede terminar diciendo, los estados contables reflejan, están hechos, están confeccionados conforme la ley, federación, y reflejan razonablemente la realidad económica financiera de la sociedad. Eso sería un dictamen favorable. Pero a veces viene lo que llama un dictamen con observaciones. Dice, me he encontrado que la evaluación de los activos no está aclarada. Me he encontrado que la deuda fiscal está puesta como deuda fiscal, pero no han registrado los intereses, que son un montón, que cobra el ARCA o que cobra el API, o sea que registran la deuda por capital, pero no los intereses devengados hasta ese momento. Me he encontrado, generalmente pone alguna observación. Por eso siempre hay que mirarlo al informe del auditor independiente, porque ahí sale generalmente, si pone algo, una observación, es porque es gruesa. O sea, si no, normalmente, si es razonable, pasa. Pero cuando hay una observación es gruesa. Y cuando el auditor independiente dice, me abstengo de dictaminar, es una bomba atómica. Porque decir que eso es una porquería que no refleja nada. Yo me he encontrado, sobre todo en materia de asociaciones civiles, en los clubes de fútbol, que es bastante común. Hago un gran lío una vez, creo que no me acuerdo si era en Newell o Central, creo que era en Newell, donde el auditor independiente se abstiene de dictaminar. Se armó un lío tremendo porque eso era prácticamente una confesión que los estados contables
eran falsos, que estaban mal hechos, que no reflejaban lo que estaba pasando. O sea, ver el informe del auditor es importante, porque con el informe del síndico uno sabe si están bien confeccionados y el auditor es todavía es más preciso, porque si hay observaciones las pone claramente y si pone me abstengo de dictaminar es que eso es una chanchada. Bueno, esto es estado contable y control societario. Ustedes saben, ya lo vimos, el artículo 33 de la ley habla de varios tipos de control, ¿no? Pero acá está refiriendo, y el tema de la ley de sociedades es que no prohíbe el control, no prohíbe que una sociedad domine a otra, que ponga a los administradores de una sociedad dominada, que la domine, pero lo que la ley quiere es mucha información. La ley considera que el control societario, el dominio societario es peligroso y por lo tanto tiene que haber información. Y entonces ahí pide siempre todo lo que tiene que ver en el balance, en el estado de resultados, en los cuadros anexos, en las notas. Pide que siempre se vaya poniendo todas las operaciones entre controlante y controlada en la memoria. En todos lados ustedes van a ver detalles sobre el control. Lo que la ley pide es información y en cada uno de los estados contables, en todos, balance, estado de resultado, informes y cuadros anexos, todos se pide que se informe sobre las operaciones entre sociedad controlante y controlada. Sobre todo particularmente en el caso del artículo 33, que es el que define los tres casos distintos de control, en los casos de control del inciso 1, o sea, cuando se tiene mayoría para nombrar a los administradores. Cuando se tienen los votos suficientes para nombrar los administradores de la dominada, le puedo hacer a la dominada lo que se me da la gana. Entonces, si yo nombro con los votos a los administradores los puse yo, y si no hacen lo que yo quiero, los echo. Entonces, ahí la ley pide en cada uno de los estados contables que se detalle temas vinculados a la operación controlante y controlada, y pide lo que se llama un balance consolidado. Balance consolidado es un balance especial, que es un balance donde todos los activos de la controlante y la controlada, corriente y no corriente, además del balance de ejercicio, hay un balance consolidado que es un balance donde se fusionan todos los activos y todos los pasivos. O sea, todos los activos de la controlante y la controlada se ponen de un lado y los pasivos del otro lado, como una manera de ver el nivel de riesgo que puede tener ese grupo societario, ¿no? Entonces, lo importante de estados contables y control societario es que la ley pide información. Entonces yo pregunto, ¿prohíbe la ley de sociedad de control societario? No, eso está regulada en el artículo 33, pero como lo considera riesgoso, pide mucha información, sobre todo entre las operaciones que hay entre controlante y controlada. Esto es solamente un título, no se pregunta. Hay algunas sociedades que realizan los estados contables en lo que se llama normas NIF. Son normas internacionales, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, Superintendencia de Seguro, Compañía de Seguro, hacen balance con otras normas que tiene que ver con normas con estándares internacionales, que son asociaciones mundiales de contadores que establecen una manera diferente de presentar los estados contables con otros nombres. Los estados contables tienen otros nombres y tienen una visión más financiera. En general, en la Argentina, esas normas NIF, con la inflación que hemos tenido, en realidad, más que aclarar, han sido más oscuras la información que se obtiene. Lo único que me interesa es que sepan que existen normas NIF. O sea, que sepan que hay grandes compañías donde van a haber estado contable, donde no van a ver los nombres, no se llaman balance, no se llaman estado de resultado. Ustedes van a decir que estudié en la facultad. Bueno, porque son entidades que realizan sus estados contables con las normas NIF. Entonces acá le pongo entonces van a ver que en vez de balance hay estado de situación financiera. Son otros los nombres que se utilizan en las normas NIF. Lo importante es que sepan que existe eso.
nada más, no es para, o sea, son obligatorias en seguro, banco y mercado de capitales. Acá estamos hablando de los estados contables y las ganancias. La ganancia, el dividendo, que es la parte de la ganancia que se va a distribuir, solamente para poder aprobar y distribuir un dividendo tiene que ver ganancias realizadas y líquidas. La ley de sociedades dice, vos querés distribuir ganancia, tenés que tener un balance. Un balance que determine, si estado contable, que determine si esas ganancias son realizadas y líquidas. Realizadas es por operaciones concretadas y líquida es si hay liquidez, o sea, si se han cobrado efectivamente. Entonces la ley exige los estados contables para saber si hubo ganancias. Ahora, si no tuviste un balance aprobado que determinó la ganancia, no podés distribuir las ganancias porque no tuviste ganancia. Lo que la ley tiene miedo a partir de esta normativa es que los socios empiecen a llevar plata de la sociedad, la vacíen, porque si no son ganancias determinadas por un balance debidamente confeccionado que determine que hubo ganancia, en una de ellas lo que te están llevando, los socios te están llevando, no es ganancia, sino es patrimonio. Y están vaciando la sociedad y cuando vengan los acreedores no queda nada. Entonces la ley dice, no, no, esto es fundamental. ¿Te querés llevar ganancia? Tiene que haber, surgir de un estado contable debidamente aprobado, o sea, por la asamblea y haya determinado que hubo ganancia. Si te llevaste ganancia sin que tengas un estado contable debidamente aprobado, te pueden pedir que la devuelvas a la ganancia, o sea, que la reintegre a la ganancia. Esto en la práctica, ustedes van a ver en la práctica profesional, que en las empresas de familia pequeña no le llevan el apunte a esto. Entonces van llevando todos los meses dinero a cuenta de ganancia, dinero a cuenta de ganancia. Cuando cierra el ejercicio, a veces no hay ganancia. Entonces ustedes pueden preguntar, primero, ¿pueden hacer eso, irse llevando mensualmente dinero a cuenta de ganancia? No, está prohibido. Por eso, cuando lo primero que yo hago, o hacía cuando manejaba conflictos judiciales societarios, era ir a constatar esto, porque normalmente está en la contabilidad. Entonces yo probaba de manera manifiesta que se estaba violando una norma expresa de la ley. La mayoría, yo generalmente era abogado de la minoría, decía, bueno, pero vos también te llevaste a cuenta de ganancia. Está bien, pero la violación de la ley de uno no implica ni habilita que los otros lo hagan. Entonces ahí venía toda una serie de conflictos porque en la práctica de las pequeñas y medianas empresas es llevarse dinero a cuenta de ganancia. Si no hay ganancia al cierre de ejercicio, la plata que se llevaron es una deuda que tienen los socios con la sociedad. O sea, no solo violaron la ley, sino que quedan como deudores, porque lo que la ley quiere es que los dividendos, es la parte de la ganancia, te la lleves recién cuando cerró el ejercicio y la asamblea aprobó el estado contable que determinó la ganancia. Vamos a parar acá porque ya por hoy han tenido lo que vamos a ver ahora. Ya vimos el tema de la ganancia, vimos que la ganancia se podía distribuir. Lo que nos queda por ver, que es lo que vamos a ver mañana, es la reserva, o sea, los distintos tipos de reserva del artículo 70. Creí que lo iba a poder terminar hoy, pero se me ha hecho un poco más largo este último punto de la bolilla 1. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, Gracias, Juan. profe. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor.